Bueno, muy buenas noches para todos los estudiantes del curso de gestión del riesgo. Eh, la, eh, Buenas noches, Deidi. ¿Me escuchas? Bueno, yo voy a dar inicio a la videoconferencia. Recuerden que las personas que no están por alguna circunstancia presenciándola, pues pueden ver ahorita después de finalizada pues la grabación en diferido para que se puedan enterar de lo que se trató durante la reunión. Veo que en este momento pues solamente tenemos una participante que es la estudiante Deidi, pero bueno, bienvenida Deidi. Espero que me escuches bien. Voy a iniciar entonces con la videoconferencia. ¿Listo? Hola Deidi, ¿cómo estás? Ah, están en otra videoconferencia. Bueno, Deidi, yo voy a iniciar porque pues tengo el tiempo contadito. Le comentes a tus compañeros entonces que estamos en diferido posteriormente, entonces para que puedan de pronto ingresar. ¿Listo? Bueno, voy a compartirles pantalla y voy a dirigirme pues a nuestra aula virtual para que tengamos pues como les decía yo una oportunidad de ver un poquito más claramente lo que son algunos conceptos del texto y digamos, de nuestra plataforma y de nuestra unidad número 1. Bueno, vamos a dirigirnos entonces a la asignatura de gestión del riesgo. Recuerden que tenemos dentro de nuestra horizonte temporal, pues esta unidad es la segunda unidad correspondiente a la que es la administración y gestión del riesgo. Finaliza el próximo domingo 22 de octubre. Hemos tenido dos unidades en estas 2 semanas, quiere decir que hemos desarrollado o estamos desarrollando una unidad por semana. La unidad número 3, que es un poco más extensa ya de lo que concierne a la identificación del riesgo, sí nos vamos a tomar 2 semanas. Por el momento esta, como les digo, pues es de una semana también, de la que iniciamos desde el domingo pasado y va hasta el domingo 22. Aquí en la unidad de recursos de aprendizaje pues tenemos algunos conceptos fundamentales que yo quisiera pues como de pronto tocar con ustedes. Tenemos unos conceptos referentes a lo que es la administración del riesgo. Recuerden que en nuestra primera unidad pues hicimos una aproximación conceptual a lo que es el tema del riesgo como tal. Tratamos de hacer un ejercicio que, por cierto, fue bien interesante en términos de poder identificar en alguna organización riesgos existentes y clasificarlos de acuerdo pues, a su denominación y a sus características en unas categorías que nos proporcionó un estudio que yo les publiqué precisamente en la unidad número 1. Ahorita ya en la segunda unidad, pues seguimos conceptualizando un poco el tema del riesgo como tal. Y vamos a entrar ya en el tema referente a lo que concierne o a lo que se refiere en la organización cuando implementamos un sistema de gestión del riesgo. Porque como la literatura pues ha mencionado, no basta con que se pueda hacer o reconocer cuáles son los riesgos a los cuales está expuesta la organización, y clasificarlos, sino también implementar acciones y estrategias que permitan o por un lado minimizarlos o neutralizarnos o inclusive aprovechar pues las oportunidades que estos riesgos le proporcionan o le proveen a la organización. Entonces, para poder llegar a hablar de lo que es un sistema de gestión de riesgo, un CGR, entonces nos adentramos un poquito en varios conceptos, porque realmente el sistema de gestión de riesgos es como el nombre lo dice, es un proceso. Y ese proceso, pues, parte del concepto de lo que es administrar el riesgo, lo cual se da aquí en esta pestaña en la primera pestaña de recursos de aprendizaje. Luego pasamos a lo que es la gestión del riesgo como tal, y cuando hablamos de la gestión del riesgo, pues tenemos que definir nuevamente lo que es un riesgo y cuáles son los factores, tanto externos como internos, que pueden permitir la identificación del riesgo. Aquí en este flujograma, pues vemos claramente cuál es ese proceso en general. Yo creo que ese flujograma nos permite identificar de una manera muy integral lo que es un sistema de gestión del riesgo. Como vemos aquí, según la simbología de la ANSI, este símbolo significa que hay una entrada pues, de información, lo cual es los objetivos estratégicos de la organización. Cuando yo voy a implementar, a diseñar un sistema de gestión de riesgo, pues obviamente voy a tener que circunscribir
este sistema de gestión del riesgo en lo que son los objetivos de la organización, los objetivos estratégicos. Aquí viene una primera etapa, una actividad grande, que es la etapa de valoración de riesgos y evaluación de riesgos. Entonces aquí vamos a entrar un poquito ya en materia. Veo que se incorporó Janet. Janet, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, Bien, entonces gracias. aquí en esta etapa de valoración de riesgos hay varias, digamos, actividades que se van a, o que vamos a aprender o a aproximarnos conceptualmente a lo que significan y a cómo se realiza. El primero, pues obviamente es hacer un análisis de riesgos. Este análisis de riesgos pues va a permitir precisamente llegar a identificar cuáles son esos riesgos que de alguna manera están inmersos en el contexto organizacional o que, por decirlo así, son los riesgos a los cuales la organización está expuesta. Este análisis de riesgos, pues obviamente, como les digo, permitirá hacer la identificación y la descripción del riesgo. Estas dos etapas, compañeros, tanto la identificación como la descripción del riesgo, pues como les comentaba, ustedes ya tuvieron una primera aproximación. Ustedes hicieron de manera muy artesanal, si pudiéramos decirlo así, una etapa o un proceso de identificación de riesgos en alguna organización, así como su respectiva descripción y clasificación en esas categorías que, como les digo, pues nos proveyó el documento de la investigación que les publiqué. Pero no hicieron ni una estimación ni una evaluación o valoración de los riesgos, ya que esto corresponderá pues a una etapa posterior y hay métodos que permitirán llegar no solamente después de identificarlos y describirlos, a estimarlos en términos de la probabilidad de ocurrencia y del impacto que dicho riesgo va a tener pues en la organización. Entonces, esta estimación permitirá que la organización haga una evaluación de los riesgos y establezca a partir de un informe de riesgos cuáles son las amenazas y las oportunidades que va a tener después de haber evaluado los riesgos, para con ese informe de riesgos tomar unas decisiones y establecer acciones de tratamiento. Ahora, es importante reconocer que pues esa etapa de estimación es la que casi que permite que la organización priorice las acciones o las estrategias tendientes a aprovechar esas oportunidades o a neutralizar esas amenazas. Entonces, repito, esa etapa de estimación obviamente y de evaluación es una etapa que vamos a ver posteriormente. Entonces, todo este flujograma que tenemos aquí es un flujograma que, como les decía, nos permite ver de manera integral en qué consiste un proceso o un sistema de gestión del riesgo. Nosotros por el momento en estas dos primeras unidades estamos, digamos, en estas tres primeras etapas, lo que es el análisis de riesgos, la identificación de los riesgos y la descripción de riesgos. Sin embargo, también vale la pena aclarar que existen unas estrategias puntuales y concretas que vamos a ver en la siguiente unidad, que son herramientas que se usan actualmente al interior de las organizaciones para poder identificar los riesgos. Porque incluso Janet, creo que fue una de las estudiantes que me comentaba al interior del aula virtual para la realización de del primer entregable, que se veía pues en problemas porque la organización en la que ella realizó su trabajo, Janet, no sé si estoy equivocado, tú trabajas Sí, en una organización gubernamental y sí, de sí. pronto las categorías en las que nos proporcionaba el estudio de la investigación no se ajustaban mucho al tipo de organización gubernamental en la que tú trabajas. Yo te voy a pedir que ahorita en un momentico nos cuentes cómo fue esa experiencia de identificar los riesgos y de clasificar esos riesgos de tu organización en una de las categorías. No sé cómo realizaste porque realmente no he revisado en este momento los informes de la unidad. Entonces, compañeros, en este orden de ideas, esto es básicamente lo que se requiere que ustedes plasmen en el informe y en el entregable correspondiente pues a esta unidad. Yo quisiera que ustedes hicieran un recorrido conceptual. También hubo otro compañero, no lo veo por aquí, que me hizo una pregunta que si en este entregable tenían que también hacer un ejercicio práctico y realmente no. Realmente lo que yo quiero y lo que se pretende con el ejercicio de la unidad número 2 es que ustedes evidencien una aproximación conceptual a lo que es el proceso de gestión del riesgo. Desde la valoración
con estas etapas de análisis, identificación, descripción, estimación y evaluación, hasta lo que implicaría hacer un informe de riesgos con las amenazas y oportunidades, tomar las decisiones, hacer el tratamiento de riesgos y generar un informe de riesgos residuales para poder tener pues una etapa de control en términos del sistema de gestión de riesgos. Entonces, aquí vamos a encontrar, creo que en esta pestaña, en descripción del riesgo, vamos a encontrar un documento que pues les recomendé que leyeran, bueno, en esta unidad no es, discúlpenme, aquí donde dice métodos de análisis de riesgos, creo que estamos por aquí, vamos a ver si estoy equivocado. No, aquí está. Entonces es el documento de estándares de gerencia de riesgos de la Federación Europea para la Administración del Riesgo. Si hacemos clic sobre la imagen, vamos a ver que aquí en este documento, pues mucho más detalladamente nos va a contar lo que tiene que ver con un sistema de gerencia o de administración o gestión del riesgo. Entonces, en este documento, pues el cual les digo y les pido el favor que lo lean muy bien, pues obviamente retomamos el concepto de riesgo como una probabilidad de un suceso con ciertas consecuencias y por lo general un suceso no deseado, aunque también vale la pena aclarar que los riesgos traen consigo oportunidades que son oportunidades positivas. Habla de lo que es la gestión del riesgo, entonces es importante que ustedes en esa presentación que van a elaborar pues logren no solamente conceptualizar lo que es un riesgo, sino lo que implica para la organización la gestión de los riesgos. Aquí hay una infografía que me parece interesante comentarla, en la que nos muestra cuáles son algunos ejemplos de factores externos e internos en los que se pueden enmarcar diferentes riesgos. Miren aquí algo interesante, y la infografía está muy bien hecha porque miren ustedes la sombra que hay de factores internos, es decir, todas estas situaciones situaciones o aspectos, digámoslo así, de la organización, son aspectos en los que probablemente vamos a identificar cierto tipo de riesgo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hablamos en la parte de la liquidez, pues es un riesgo interno de la organización, no tiene nada que ver, digamos, la parte externa, así como la tesorería, que son dos aspectos que van íntimamente ligados, liquidez y tesorería, ¿cierto? De alguna manera, cuando hablamos de liquidez, nos podemos estar haciendo referencia a la rapidez con la que la empresa pues hace ese recobro de las cuentas por cobrado o de las cuentas que tenemos pues que nos van a generar pues el flujo de fondos para la operación, ¿cierto? También tenemos algunos aspectos como es la investigación y desarrollo, el capital humano o capital intelectual, la cadena de suministros, los empleados, el patrimonio en términos de los activos por los cuales está conformada la estructura patrimonial de la empresa, el acceso público, en fin, pero todos esos factores son factores internos. Sin embargo, podemos diferenciar o identificar en esta infografía 4 grandes rubros externos, que son aspectos financieros, aspectos estratégicos, operacionales y de azar. Pero a pesar de que estos son aspectos externos, también entran a jugar o a interrelacionarse con los aspectos o los factores internos que habíamos mencionado. Es así, por ejemplo, como los aspectos financieros, como las tasas de interés, los tipos de cambio, las condiciones crediticias, los estados o digamos el estado financiero de nuestros clientes o proveedores, pues van a implicar y van a tener una incidencia directa en lo que es nuestros factores internos como liquidez y tesorería. O igualmente la composición del consejo operacional de nuestra organización, la cultura, la regulación, la parte legal, que son aspectos operacionales externos, van a tener incidencia en, por ejemplo, aspectos como el reclutamiento de personal, la cadena de suministros y situaciones de azar o simplemente un poco de tipo estocástico, como los eventos naturales, el medio ambiente, los suministros, los contratos, pues van a tener influencia en aspectos internos como los empleados, el patrimonio, productos, acceso, en fin. Entonces, podemos identificar a partir de esta infografía, según la Organización Europea para la Administración y Gestión del Riesgo, que existen factores externos o internos que de alguna manera son los que dan lugar a identificar pues los riesgos existentes al interior de la organización. Aquí en esta parte está pues casi que replicada el flujograma del cual estábamos hablando ahorita, donde se establece en general cuál es el proceso de gerencia de riesgos. ¿Quién está por allá rayando la pantalla? Vamos a
mirar por aquí de pronto, por favor, la que esté haciendo las rayitas en la pantalla nos ayuda. ¿Listo? Bueno, entonces les decía yo que este proceso de gerencia de riesgos, pues es el que yo les mostré en la parte anterior, en el flujograma, y pues es el que permite casi que mostrar cuál es todo el proceso, desde identificar los objetivos, hacer la valoración de riesgos, y dentro de la valoración de riesgos hacemos el análisis, la identificación, la descripción y la estimación. Repito, esta parte de análisis es la que nos concierne en esta primera y segunda unidad. La identificación, la descripción y la estimación pues van a ser temas de nuestras próximas unidades para poder llegar a lo que es la evaluación del riesgo. Y luego de la evaluación pues viene una parte importante de lo que es el informe, puntos de decisión, es decir, cómo la organización va a asumir esos riesgos que identificó, y de entrada entonces vamos a establecer cómo se hace un informe residual y una tarea de supervisión. Entonces aquí está de nuevo todo el proceso de gestión del riesgo. Entonces en este documento, compañeras, es donde se despliega cada una de las etapas, que es lo que yo quiero que ustedes conceptualicen. Entonces primero, ¿a qué hace referencia la valoración de riesgos? Como les digo, esto lo vamos a ver en otra unidad posterior. Sin embargo, les informo que está expuesta o está publicada en la guía ISO 73, número 73 de la norma ISO 31000, pero bueno, luego analizaremos eso. Nos concierne es la etapa de análisis. Entonces, dentro de la etapa de análisis viene qué es identificar los riesgos. Aquí vamos a leer que básicamente identificar los riesgos es poder mostrar o reconocer cuáles son esos factores a los que la empresa está expuesta y por qué está expuesta en términos de lo estratégico, lo operacional, lo financiero, la gestión de conocimiento. Luego viene una etapa de la descripción, entonces yo tengo que hacer una descripción de esos riesgos, es decir, cuál es la probabilidad o el impacto, cómo de alguna manera ese riesgo pues tiene incidencia en las operaciones y en el desempeño de nuestra organización. Estos cuadritos son los que están allá en el aula virtual. Por ejemplo, cuando hablamos de la descripción de un riesgo, entonces ¿cuáles son digamos, los factores que yo tengo que describir? Entonces se describe cuál es su alcance, cuál es su naturaleza, cuáles son las personas interesadas digamos, en controlar o manipular o manejar dicho riesgo, cuál es la cuantificación del riesgo, es decir, qué importancia y qué probabilidad tiene. Esto, lo repito por tercera vez, es lo que vamos a iniciar en la tercera unidad. La tolerancia del riesgo versus apetito, es decir, cuál es el potencial de pérdida o impacto financiero que puede tener ese riesgo asumido o no asumido, es decir, cuál es el valor monetario de asumir ese riesgo como tal. También el tratamiento del riesgo, los mecanismos de control, acciones potenciales de mejora, políticas y estrategias a desarrollar. Listo, entonces estos cuadritos o estas tablas de descripción son elementos que nos van a guiar en un futuro para poder hacer pues la descripción del riesgo como tal. Luego viene una tercera parte, que es la estimación. Entonces aquí nos explican en qué consiste la estimación y aquí nos dan algunas opciones para hacer estimación en términos de consecuencias, amenazas y oportunidades del riesgo. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a estimar, yo puedo hacer una estimación en términos de tres categorías: una consecuencia alta, media o baja. Entonces, por ejemplo, una consecuencia alta, cuando el impacto financiero de la empresa es susceptible de superar por un determinado número de unidades monetarias el impacto en la estrategia o en la operatividad de la empresa. Cuando es media, es porque el impacto financiero en la empresa se sitúa entre dos valores y tiene un impacto moderado, y bajo, pues cuando el impacto financiero sea susceptible de situarse por debajo de algunos valores que se establecen como política en la organización. En términos de la probabilidad de ocurrencia y las amenazas, pues establecemos una probabilidad alta, una probabilidad media o una probabilidad baja, hablando de que si la probabilidad es alta es porque es muy probable pues que el evento o el riesgo tenga una ocurrencia. Por ejemplo, aquí nos describen que si tiene una estimación alta, es decir, es probable, es porque es susceptible de ocurrir cada año, o más del 25% de la probabilidad de que ocurra. Es una probabilidad muy alta, ¿cierto? Ahora usted me preguntará, no, profe, ¿y cómo hacemos para hacer esas estimaciones de esa probabilidad? Pues la verdad es que no es un trabajo sencillo, es un trabajo que requiere de mucho estudio al interior de la organización, de mucho análisis en
grupos de estudio y de grupos de especialistas, y de utilizar de pronto unas herramientas que vamos a ver posteriormente para poder llegar a establecer cuál es la probabilidad de ocurrencia de dicho evento, y a partir de esa probabilidad de ocurrencia pues establecer acciones que nos permitan tomar correctivos o simplemente dejar que el riesgo ocurra y tener un plan de contingencia que permita pues su aceptación. Aquí también en términos de la probabilidad de ocurrencia, pero ya de las oportunidades, porque ya hemos mencionado que los riesgos no solamente traen consigo aspectos digamos negativos, como lo decimos aquí, amenazas, sino que también pueden tener, son oportunidades. Entonces, igualmente, si la probabilidad de ocurrencia es alta, entonces aquí hay una descripción que nos hace este estándar europeo. Quiero aclarar, no es que siempre tengamos que utilizar este estándar. La organización es libre de asignar esas probabilidades, esos indicadores, de acuerdo pues a sus necesidades y condiciones particulares. Hay unos métodos y técnicas de análisis de riesgos, aquí les definen pues cuáles son algunas, cuáles son los perfiles de riesgos, aquí nos mencionan uno, esto es lo que yo quiero que ustedes conceptualicen. Cuando hacemos una evaluación de riesgos, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace en el tratamiento de los riesgos? Y por último, el informe y la comunicación de los riesgos, que puede ser un informe interno o un informe externo. Entonces, como les decía yo, compañeros, esta es básicamente como nuestra, digamos, nuestra ruta para el entregable de nuestra segunda unidad, y casi que les recomiendo es concentrarse pues en el documento, aunque todo ese documento está desplegado en estas pestañas. Como les había mencionado, este entregable en la actividad pues lo tenemos programado como fecha máxima de entrega las 23 horas del próximo domingo. No sé si de pronto hayan tenido algún problema con la lectura del código QR. Perdón, aquí me equivoqué. Vamos a entrar a las actividades, porque en este caso pues opté por publicarles la tarea o la actividad en un código QR que pues permite de alguna manera tener una claridad un poquito mayor frente a lo que es la tarea. Entonces no sé, yo quedo pendiente de si tienen alguna duda, inquietud. El foro de discusión, ya saben ustedes, participar en el foro, el cual tiene una pregunta problematizadora, y cada uno de ustedes pues debe responder esa pregunta problematizadora con unos criterios. Aquí están los criterios que se tienen para la calificación del foro de discusión, que es la rúbrica Tigre. Es muy importante que tengan actualizada su foto de perfil y que sigan estrictamente las condiciones que se denuncian en este video a partir de este acrónimo de Tigre, que ya me imagino pues que la mayoría de ustedes, como el que los veo caritas conocidas, que estuvieron en el curso de procesos, entonces ya saben que T es de título, I es de hilación, o sea, qué capacidad tiene usted de responder realmente la pregunta que se está planteando. G es una capacidad de generar debate entre los compañeros. La R tiene que ver con redacción y ortografía, y la E con el enriquecimiento de el foro pues, y el tema de discusión. Y por último, el cuestionario de evaluación, el cual como siempre está habilitado el último día de cada una de las pestañas, es decir, en este caso el domingo 22 desde las 6 de la tarde. Muy bien, entonces yo le voy a dar la palabra un momentico a Janet para que nos cuente un poquito cómo fue la experiencia de identificar esos riesgos en esa organización gubernamental y de pronto cuál fue la estrategia que usaste. ¿Listo, Janet? Listo. Hágale pues. Pues, bueno, pues sí, fue un poco difícil porque no encajaba, no me acuerdo de uno, pero el otro sí fue la reputación. Claro. Una universidad que tiene una gran, o sea, está en un buen puesto, sí. Entonces se centra en la reputación el riesgo de la reputación de la entidad. Sí. Pero sí fue realmente difícil porque no encajaba. Pero pues ahí encontré dos riesgos y uno de ellos es la reputación de la entidad. Bueno, y entonces, ¿cómo hiciste para encontrar esos riesgos al interior de la organización? Haciendo encuestas. Haciendo encuestas, bueno, muy bien. Encuestas a los profesores, a los estudiantes y a los administrativos. ¿Y cuántas encuestas aplicaste, Janet? Pues si yo hice a cada uno, o sea, yo hice la encuesta y encuesté a las personas, claro que como eso era, yo solamente hice las preguntas, más no escribí las respuestas de cada cual. Claro, claro.
Ok, bueno, esa fue una estrategia interesante. Yo te felicito, Janet, porque incluso cuando vayamos a la etapa de identificación de riesgos, pues vamos a ver que es una de las estrategias más usadas, que es el tipo cuestionario, encuesta o test, en el que se indaga y se le pregunta pues a los gerentes y a las personas implicadas en los procesos cuáles son los riesgos a los cuales la organización está inmersa. Entonces, en efecto, muy bien. Sí, yo incluso cuando tú me preguntaste que cómo hacías para realizar la actividad si trabajabas en una organización pública, pues me imaginé que uno de los riesgos siempre que está presente en una organización pública es precisamente el riesgo reputacional, pero en efecto está pues muy bien. Bueno, compañeros, se nos acaba el tiempo. Recuerden que estas videoconferencias son la plataforma nos permite hacerlas de 35 minutos, ya se agota el tiempo. Yo quiero escuchar unas 2 o 3 personas que nos planteen algunas inquietudes o algunos comentarios acerca del desarrollo del curso de gestión de riesgo. Como les decía yo en los videos, es un curso que aborda una temática bien interesante, porque realmente la parte de gestión de riesgo es una parte que conceptualmente y académicamente está en pleno auge, en pleno desarrollo. Realmente encontrar bibliografía referente a la gestión del riesgo, a los sistemas de gestión del riesgo, no es tan sencillo. Yo casi que mi curso, del cual les estoy hablando, se fundamenta en un texto de la Universidad de AFIT, de la profesora Quijano, que es la que básicamente adelanta este tipo de investigaciones aquí en Colombia. Entonces realmente es un tema muy nuevo, muy fresco y muy acorde, muy pertinente para el contexto macroeconómico en el que nos desenvolvemos. Entonces espero que lo aprovechen mucho y que puedan leer mucho. Cuéntame de pronto, Medardo, que te veo por aquí, ¿qué preguntas o qué inquietudes tienes? Medardo, aló, ¿cómo estás? Bien, profe, buenas noches. ¿Cómo ¿Qué pena, estás? profe? Bien, sí, señor. ¿Sí me escuchan bien? ¿Cómo? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Qué preguntas o qué Profe, inquietudes tienes, Medardo? qué pena, profe, es que acá yo llegué tarde, acá de llegar de trabajar y llegué tarde, un poco tarde ya cuando estaban Ah, bueno, terminando. no hay problema, Medardo. Entonces, cuando de pronto tengas un espaciocito, puedes mirar la grabacioncita, pues que voy a colgar a continuación en el aula y no hay ningún problema. Y si tienes preguntas, entonces por el chat nos podemos comunicar. Bueno, no sé entonces quién quiere. Diana, ¿tú tienes alguna duda o inquietud? Hola, Diana. Hola, profe. No, no, señor, en el momento no. Ok, muy bien. Aquí hay una señorita Lenovo. ¿Cómo estás? Hola, ¿aló? Bueno, no te escuchamos. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, no, qué pena, no te puedo escuchar. Listo, vamos de pronto para Moreno y Moreno. ¿Cómo estás y Moreno? Bien, gracias, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Tienes alguna duda, inquietud, comentario? Pues estoy hasta ahora revisando el tema de la segunda unidad. Sí, En cuanto al trabajo que se hizo de la gestión de riesgos sobre las empresas, la hice donde yo trabajo en estos momentos. sí, Y pues fue un poco interesante el tema. Bueno, es muy interesante porque, por ejemplo, lo que nosotros manejamos es todo lo que tiene que ver con repuestos de las autopartes y sí, pues en la gran mayoría de los riesgos que se vio en la lectura siempre aparece la parte de autopartes, porque ahorita es uno de los sectores que más genera total, problemas en ese sentido. total. Y Y de uno la de los, unidad, sí, y uno de ahora los estoy mayores leyendo. riesgos, me imagino que identificaste fue precisamente el riesgo reputacional, ¿cierto? Que juega ahí un papel fundamental en toda la industria de la autoparte, ¿cierto? ¿Cuál fue el riesgo Sí, más importante que identificaste? uno de los riesgos que nos afecta ahorita en estos momentos es la falsedad del producto, el cual está con unas condiciones técnicas pésimas, por decirlo así, y pues desafortunadamente aplica lo que usted dice referente a la imagen. Sí, La imagen del producto que nosotros manejamos son los productos Bosch y en el momento en que se llega al mercado este tipo de productos que no generan la calidad del original, pues eso nos perjudica y desprestigia a la marca. claro que sí, totalmente, y me imaginaba eso. Bueno, compañero, entonces como les decía para ir resumiendo, gracias, Isabel, ¿cierto? Isabel, ¿sí? Moreno y, ¿es Isabel?
No, Lida. Lida. Ah, bueno, casi le pego, pero bueno. Gracias, Lida, por tu comentario. Listo, compañeras. Vea, para ir finalizando, como les digo, ya en Estico se me desactiva la plataforma. La idea con esta segunda unidad es aproximación conceptual. O sea, todavía no vamos a entrar a realizar más ejercicios. El primer ejercicio fue un ejercicio muy sencillo en términos del requerimiento académico, porque fue algo que se les dejó a libre albedrío a cada uno de ustedes que hiciera la identificación de los riesgos de la manera que más fácil les pareciera. Algunos hicieron encuestas, otros simplemente conversaron, otros simplemente observaron, en fin. Ya en esta segunda unidad vamos a centrarnos entonces en el tema de la gestión del riesgo, del sistema de gestión del riesgo, pero desde una aproximación a lo conceptual. Y ya a partir de la tercera unidad, entonces entramos un poquito ya en materia a ver las técnicas de identificación de riesgo. Realmente son muchas técnicas, conozco básicamente unas 12 técnicas, vamos a centrar nuestro interés en unas 6 o 7 técnicas y a partir del estudio de esas técnicas vamos a entrar ya en materia a aplicar el modelo de gestión de riesgos de la ISO 31000. Entonces básicamente es eso. Yo les agradezco mucho a todos ustedes la presencia, o sea, supe que estaban en otra videoconferencia. Yo quiero que para nuestra próxima videoconferencia ustedes traigan preguntas. ¿Listo? Van a traerme son preguntas concretas, qué no entienden, qué dudas tienen, no solamente en términos de los entregables, sino también de las temáticas y de las desarrollo de los conceptos abordados en la unidad, para que el desarrollo de la videoconferencia sea un poquito más ágil y más ventajoso. Y voy a tratar de que la próxima reunioncita se haga a las 9, para que de pronto puedan entrar más fácilmente. Hola. Profe, tengo una pregunta, profe, sobre el entregable. Cuéntame, Janet. Como dice que muy poco, o sea, ¿cómo hacemos? O sea, está la figura, pero ¿cómo hacemos para definir, por ejemplo, qué riesgo si dice que no escriba tanta letra, por decirlo así? Bueno, no nos podemos ir tampoco al otro extremo, Janet. Digamos que no estoy diciendo que no haya letra. Obviamente que tiene que haber una contextualización, una definición, pero la idea es que no se excedan. Es que hay algunas diapositivas en las que es un lleno de letra y de lectura, pues sí, obviamente el objetivo de una diapositiva es definir conceptos muy concretos, ¿cierto? Unas definiciones muy sencillas, bueno, no sencillas, ¿cómo lo podré denominar? Muy específicas, sin mucha carreta, como decimos vulgarmente. Entonces, no nos vamos tampoco al otro extremo. Las diapositivas, pues, no deben ser intensivas en texto, pero claro, obviamente que deben tener un texto con unas definiciones muy claras, muy concisas y muy concretas, acompañadas de una muy buena imagen que llame la atención, que permita capturar al espectador, que tengan un muy buen diseño en términos del color, del fondo, de la letra. Los españoles hablan de que las presentaciones deben cumplir con un requisito, que es el de, a ver si me acuerdo, 30-20-10, tamaño de letra 30, 20 minutos de exposición y 10 diapositivas. Compañeras, se acabó el tiempo. Un abrazo, pues, que estén muy bien y nos vemos entonces en la próxima videoconferencia. Medardo, feliz noche. Señorita Lenovo, Diana, Isabel, Lida, perdón. Un abrazo, hasta luego. Que estén muy bien. Bueno, feliz noche, profe. Hasta luego. Chao.